Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. El otro día hicimos un vídeo sobre la radiación cósmica, siendo esta una de las mayores energías y la mejor energía que comunica a la suprema inteligencia con todo el universo, con todos los planetas. Hay algo, un campo unificado, como decía Stephen Hawking o como hablaba Tesla, un campo unificado que contiene todas las formas de existencia. El problema es que cada una está en una frecuencia determinada, pero todas están en el mismo espacio. Depende de nosotros percibirlo o no percibirlo. Si nuestros sentidos están muy agudos, lo percibimos, si no, no, por supuesto. Si tenemos el sexto sentido desarrollado, veremos a un fallecido, a una entidad del espacio, a un ser que vibra en vez de en esta frecuencia, en esta otra, que va más rápido. Es todo percepción. Pero ¿cómo se comunica el cosmos? Con la radiación, con los fluidos que en forma visible e invisible compenetran todo el universo o todo el cosmos. El otro día me llamó una compañera, una amiga, que tiene facultades psíquicas extraordinarias. Las padece, no las goza. ¿Por qué lo digo? Porque me llamó toda asustada. El gato se ponía a mirar hacia arriba absolutamente con terror y se metía en los brazos de mi amiga Marta, se metía dentro de los brazos protegiéndose de algo que miraba hacia arriba. La percepción de los gatos para determinadas frecuencias, sobre todo frecuencias negativas, es extraordinaria. Hay una leyenda que dice que los bereberes del desierto, cuando van a acampar, sueltan a un perro y a un gato. El perro siempre va donde están las energías positivas, es donde ponen la tienda de campaña, pero el gato donde va no lo ponen, porque capta de una manera o es sensible a la frecuencia negativa que viene del cosmos. Me llamó mi amiga porque el gato llevaba ya una semana absolutamente alterado y mirando hacia arriba. Pero junto con esto, Marta, mi querida amiga, empezó a doblar cucharas con la mente. ¿Os acordáis de Uri Geller, que cogía la cuchara? Vamos a coger la cuchara. Esto no es una cuchara, pero bueno, cogía la cuchara y hacía... No, mi amiga Marta no hace falta eso. Se pone a desayunar y las cucharas que están encima de la mesa se doblan delante de mí. Algo emite su cerebro que la altera. Junto con eso, un tremendo dolor de cabeza. Y además, fundió sin querer, solo con la mente, la placa, la placa de encendido, la vitrocerámica, instantáneamente. Se encendían luces, se doblaban cucharas, mi amiga con un dolor de cabeza extraordinario, y ella decía que veía cómo venía del cosmos una radiación negativa, llena de larvas, llena de entidades, vamos a llamarla así. Digo esto porque yo no las veo, y ustedes seguramente tampoco, pero hay alguno que pueda ver este canal y que sí los vea. Algo que venía del espacio, algo que alteraba su cerebro, le daba dolor de cabeza, le daba angustia, alteraba la percepción del gato, se doblaban las cucharas y se movía todo el sistema eléctrico con la avería de la vitrocerámica, que no es una tontería. Me llamaba asombrada. Al día siguiente, después de visitarla, llegó la noticia. Una corriente como nunca se había visto, que viene del espacio y que los japoneses que la descubrieron le llaman Amaterasu, nos ha invadido. Y durante este mes, todavía, de cuando estoy grabando en los primeros días de diciembre, todavía afecta a la radiación. De hecho, a los sistemas electromagnéticos. De hecho, Internet de su casa se bloqueó también a cuenta de esta energía. Ella tiene Internet rural, que es Internet con parabólica que va a Ispasat al canal. Bueno, pues hubo alteraciones también en las frecuencias electromagnéticas que venían de la percepción de Internet. Se alteraron, se borraron, tuvieron que reciclar otra vez o resetear el módem, el router, porque se habían bloqueado. Todo esto ocurrió simultáneamente, sin saberlo, fue después cuando llegaron las noticias, estábamos invadidos por una corriente tremenda. ¿Qué va a ocurrir como consecuencia de eso? Seguramente si estamos percibiendo un poquito lo que ocurre, se recrudecerá la guerra, aumentará el número de suicidios, aumentará las enfermedades, etcétera, etcétera. Es cuestión de estadística.
Pero esa radiación cósmica no es de ahora. Ha habido a lo largo de los millones de años de la existencia humana, digo millones porque esta civilización nuestra no es la única, ha habido otras. Los testimonios de distintas razas hablan de fuego del cielo, de fuego que viene del cielo, probablemente del sistema solar, más concretamente del Sol. La eyección solar ha podido producir a lo largo de la historia de la humanidad grandes catástrofes en la Tierra. De hecho, hay una hipótesis que la desaparición de las grandes masas biológicas de los diplodocus se dio por un meteorito. La mayoría de los científicos se inclinan ahora, o una gran parte de los científicos se inclinan ahora por una radiación cósmica que instantáneamente, con la emisión que vino desde millones de años luz, no se sabe, de una supernova, de una explosión galáctica, de un agujero negro, mató a todos los dinosaurios en pocos minutos. Esto es lo que hace la radiación cósmica. Es tremenda. Y el otro día venía una. Pero, por ejemplo, los indios Hopi hablan de unos seres reptilianos de una altísima evolución que se metieron bajo tierra para evitar la radiación cósmica que vino hace 5.000 años y que sus leyendas lo recogen. Curiosamente, hay una historia real y veraz que se puede comprobar por las noticias de los teletipos que se dieron en esos años de un arquitecto, de un prospector de minas que descubrió unos enigmáticos túneles con testimonios escritos en placas de oro, etcétera, etcétera, que hablan de eso, de que hace miles de años una radiación cósmica obligó a que una raza de reptiles se metiera debajo de California, debajo de Los Ángeles. Historia curiosa. Los indios Hopi lo tienen en sus tradiciones. Dr. Warren Shufeldt, descubridor de las catacumbas. Era ingeniero de minas y encontró la ciudad mientras hacía excavaciones. La noticia de Los Angeles Times del 29 de enero de 1934, firmada por Jean Bosquet, decía: encontrada una ciudad catacumbas de hombres lagarto. Un ingeniero introduce una sonda bajo la colina de Fort Moore y encuentra montones de túneles, incalculables tesoros y habitantes legendarios. La prueba de la increíble noticia publicada en Los Angeles Times fue censurada. Algo terrorífico, Shufeldt y su equipo introdujeron la sonda en una mañana soleada con una mecánica introspección para encontrar pozos y minerales. La sonda llegó a unos 76 metros y por rayos X y otros procedimientos de búsqueda captaron grandes túneles y objetos extraños. Quedaron estupefactos. Una extraña vibración rodeaba el lugar, un magnetismo u ondas anómalas que les hacía sentirse de una manera inconfortable. Shufeldt percibía algo terrorífico en el lugar, un gran misterio. La intuición del ingeniero de minas les hizo empezar a cavar con potentes máquinas perforadoras en una zona mítica de Fort Wood, cerca del famoso Sunset Boulevard, Spring Street y Broadway Norte. Según iban avanzando, la expectación aumentaba. Se dice que iban encontrando tesoros de los que jamás se ha llegado a hablar. Iban apareciendo joyas aliens, objetos, estatuas, túneles y 37 planchas doradas con inscripciones no humanas. Las planchas fueron fotografiadas, pero han sido ocultadas al público. Shufeldt había leído leyendas y los Hopis le habían contado que esa ciudad fue creada por los reptilianos para huir de catástrofes y fuego hace unos 5.000 años. Seguramente era anterior, esto corresponde a recuerdos parciales de la leyenda Hopi. Estas cuevas son de Lemuria y pueden tener más de 100.000 años. Los lagartos eran una civilización muy avanzada y tenían una tecnología oculta para excavar túneles con ciertas sustancias químicas y otros procedimientos
como teletransporte y levitación de rocas y objetos desde otras dimensiones. Las ciudades albergaban a unas 1000 familias. Posteriormente, casi todos los datos dados a Shuffle fueron confirmados y, por supuesto, ocultados. ¿Alguien había oído hablar de esta historia alguna vez? No, seguramente no. Algunas informaciones eran deducciones de Shuffle, extraídas de su radar y sonar, otras de excavaciones reales, pero las autoridades se negaron a hacer excavaciones ulteriores y el tema fue sepultado. La información luego fue distorsionada para despistar y para que parecieran especulaciones, algo que siempre ha ocurrido en la arqueología prohibida, cuyo conocimiento haría crepitar y cambiar los pilares de nuestra prefabricada cultura. Esta es la leyenda, queridos amigos, pero no es la única. En el Popol Vuh se habla de las distintas razas que murieron por el agua, por el aire, por la tierra. El agua, un diluvio, hace 12.000 años se dio un diluvio. Por la tierra, terremotos. Por el aire, grandes movimientos de la temperatura planetaria. Por ejemplo, un invierno que pudo vivir o que afectó, digamos, a la humanidad hace miles de años, un invierno permanente. Ahora se habla incluso de la posibilidad de que se repita. Un invierno permanente que bajaría la temperatura en algunas latitudes hasta 50 bajo cero en el norte de Europa. ¿Por qué? Porque la corriente oceánica del Atlántico Norte se puede parar porque Groenlandia está deshaciendo su hielo, y al deshacer grandes cantidades de hielo, el agua dulce penetra en la capa salina y puede parar la corriente. Si se para la corriente, volveríamos a lo que dice el Popol Vuh, al apocalipsis de un castigo. El castigo, yo no creo en castigos divinos, sino un cambio geológico debido a la interrupción de la corriente oceánica. Nos daría un invierno digamos, perpetuo, o durante mucho tiempo. Las temperaturas bajarían en el norte de Europa, por ejemplo, a 40 y 50 grados bajo cero. Esto es tremendo. Es decir, la radiación cósmica viene influyendo en la vida de los humanos desde hace miles de años. El cosmos, queridos amigos, no es una tontería. Estamos acostumbrados por la condición nuestra judeo-cristiana de que hay un Dios maravilloso que protege a la raza humana, porque la raza humana es el centro del universo. Somos el ombligo del universo. Así decía en la Edad Media, solo existe la Tierra y los demás planetas no están habitados. Eso le costó la vida a Giordano Bruno, que lo quemaron en la hoguera por decir que había mundos habitados, que no éramos el centro del universo. Pues todavía ese concepto del Dios que nos va a proteger, nos va a salvar de cualquier incidencia, no es cierta. Es, digamos, un elemento cultural equivocado. ¿Por qué? Porque el cosmos es terrible. Cada día, por ejemplo, un agujero negro como el que tenemos en el grado 28 de Sagitario, que nos afecta a nuestra galaxia, se traga planetas, se traga sistemas solares permanentemente, con humanidades y todo. La colisión de dos galaxias produce una radiación extraordinaria y una onda magnética que afecta a muchos mundos. La implosión de una estrella también produce grandes catástrofes en el universo y esa radiación viaja transmitiendo ese dolor, ese sufrimiento al cosmos. El cosmos es muy duro, es muy complicado vivir en ese cosmos. No existe un cosmos protector y un Dios con barba de la Capilla Sistina que nos protege de los meteoritos y nos protege de las radiaciones. La historia demuestra que no es así.
que las prospecciones que se han hecho en las capas geológicas de la Tierra hablan de frecuentes catástrofes emitidas por radiación cósmica, por distintos elementos que pululan en el universo. Y no nos protegió Dios, ni las oraciones, ni nada. Así dicen ellos. Ustedes representan en sus imágenes y películas la supuesta grandeza del universo. Sus telescopios orbitales y extragalácticos les han transmitido imágenes de una singular belleza. Pero el universo es cruel según su escala de valores. En cada instante los agujeros negros atrapan soles, mundos e incluso galaxias sin piedad alguna. Las estrellas implosionan y la radiación cósmica que emiten aniquilan a grandes distancias humanidades enteras. Las galaxias colisionan y en su explosión emiten ondas gravitatorias y radiaciones cósmicas capaces de aniquilar mundos enteros y a sus habitantes. Y al mismo instante del aparente caos nacen nuevas estrellas y nuevos planetas que albergan otras humanidades. Todo se mueve, todo muta, todo crece en forma voraz, sin reparar en los pequeños sentimientos humanos. Todo esto para ustedes no es espiritual, ni siquiera bueno, pues el concepto que tienen de Dios es de un ser bondadoso que cuida al ser humano y le protege, pues ustedes creen ser el centro del universo mismo. Tienen que aprender a integrar en su concepción y conciencia el concepto evolutivo. De esa manera entenderán que en cada destrucción hay un nuevo comienzo. Nosotros vivimos en ese aparente caos, pues hemos aprendido a conocer la ley de la suprema inteligencia y sobrevivimos a toda esa aparente anarquía. Nuestros sabios saben cuándo va a producirse un cambio y nos adaptamos a los cambios con inteligencia y sabiduría, salvando cuanto es necesario. En igual medida ayudamos, si se nos permite, a otras humanidades que todavía no han evolucionado lo suficiente. Rezar o suplicar es atributo del ignorante, que en forma supersticiosa cree que toda la mecánica del universo puede ser frenada a capricho del Dios cultural al que ustedes adoran. Deben aplicar la ciencia, la inteligencia y el humanismo, pues en toda esa vorágine de destrucción hay vida, hay continuidad, hay evolución. Pero queridos amigos, en otro vídeo que hicimos hace poco hablábamos de cómo los planetas de nuestro sistema solar deciden sobre nuestra vida y nuestra muerte. Lo hago desde la perspectiva de la astrología. A lo largo de todos estos años, como he dicho, y lo hago intencionadamente para fomentar el estudio a la astrología, porque se va a perder con tanta ola de racionalismo. La astrología, que es la ciencia esotérica del conocimiento de Dios, se va a perder. Por eso hablo de astrología de vez en cuando. Me quiero ir de este mundo fomentando el estudio de esa ciencia maravillosa. Como decía, he hecho muchas cartas, miles. Vivía de eso, comía del trabajo que hacía. He visto muchas muertes programadas en la carta. He visto cómo determinadas situaciones en una carta producía enfermedad, o producía una boda, o producía un conflicto, o producía una catástrofe. En la astrología se ve todo. Hay que saber ver. No es fácil, es complicado. Pero hay un buen nivel de aciertos. Yo calculo que un astrólogo avezado y profesional puede tener un nivel de un 85% de acierto. Pero claro, imaginaros que acertamos la muerte de una persona. Júpiter y Saturno se mueven y en tal fecha es probable que usted vaya a morir. Eso nunca se dice. Un astrólogo jamás predice la muerte, pero sí
dice, en estas fechas puede usted tener una incidencia de salud peligrosa o grave. Y se dice para que vaya al médico, para que esté preparado. Jamás, si algún astrólogo os dice la muerte, no volváis. Está infringiendo la regla ética que hace que el individuo que venga a consultarte goce de la libertad y de la precaución de acercarse en un estado de enfermedad al médico. Bueno, pues en muchos casos, cuando yo he visto la muerte de una persona en la carta, no se lo he podido decir, pero siempre advierto, cuidado con la salud en esta fecha, al menor síntoma, vaya usted al médico. Yo por dentro sé que va a morir, pero no se lo puedo decir. Pero lo que siempre me ha extrañado, y yo he preguntado a mis amigos, ¿cómo es posible que dos planetas en conjunción, cuando se juntan, decida la vida o la muerte de una persona? Y está en su carta natal, está caminando con los planetas en distintas formas matemáticas, en grado por año. Un gradito de la rueda del zodiaco es un año, dos graditos, 2 años, 60 grados, 60 años. Y de repente ahí se juntan dos planetas que estaban en su carta natal. Con 60 grados se juntan en la casa de la muerte y esa persona muere. ¿Es que los planetas deciden sobre la vida o la muerte? No. La mayoría de las veces decide Dios. ¿Pero qué Dios? ¿El Dios de su cultura? ¿El Dios de los navajos? ¿El Dios de los guaraníes? ¿El Dios de los asiáticos? ¿Quién decide sobre la vida o la muerte? A mí la experiencia me ha enseñado que son los planetas. Esto es una barbaridad científica, una barbaridad doctrinal, pero a mí me lo ha demostrado la evidencia. Por tanto, entiendo que nuestro sistema solar tiene dictado, tiene leyes, tiene normas y actúa directamente y categóricamente sobre la vida, las condiciones psicológicas, la salud, la voluntad de las personas. Por tanto, entiendo que hay un dictado permanente en el universo que nos acerca, que nos enseña, que nos dice que nuestra vida está formando parte de un conjunto, de una lógica. Voy a poner ahora una carta natal, un pequeño ejemplo, pero sin aburriros, para estimular el estudio de la astrología. Muy suavecito, muy poco, 3 o 4 minutos, lo que dure, para ver la lógica de lo que causó la muerte a uno de mis pacientes, a uno de mis consultantes. Puede ser interesante, porque entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? Si estaba calculado al milímetro que en esa fecha iba a ocurrir eso. ¿Qué os parece? ¿Hay un dictado en el cosmos o es el Dios de la barba de la Capilla Sixtina la que decide? ¿Quién es? ¿Qué es? Es una duda razonable. Delante de ustedes tienen una carta natal de una persona. No importa quién es la persona, sino la lógica astrológica. Para los que no saben astrología, la voy a hacer lo más breve posible. Y para los que saben astrología, pues lógicamente les será fácil comprender lo que quiero transmitir. He tachado en amarillo planetas que no vienen a cuento y además se trata de preservar la identidad de la persona. Es simplemente lógica astrológica. Bien. Lo primero que tenemos que saber cuál es la predisposición patológica a enfermar de esta persona. Y lógicamente este sector que está aquí, la que estoy marcando con el ratón, es el sector de la muerte. Y es la casa 8. Esto nos indica, este sector, por dónde pueden venir las afecciones que pueden causarle la muerte o los problemas más fuertes que puede tener. Como está en cáncer, lógicamente el mayor problema o donde se puede presentar las mayores dificultades y las patologías, cáncer es el estómago o el proceso digestivo, con todo su contexto, es decir, en cáncer, en astrología, es el estómago, son los dientes, es el proceso digestivo. Para las mujeres también a veces es las mamas. Bien, esta persona nace con una predisposición patológica al digestivo. Por tanto, es lo que tiene que cuidar desde la infancia. Bueno, cuando esta persona entra en un proceso grave de enfermedad que le causó el fallecimiento, tenía en ese momento Saturno es un planetita que es este de aquí, este que está aquí, que es el planeta que de una u otra manera está
el peor aspectado, el que peor indicios nos da para la muerte, Saturno estaba aquí, transitando, caminando, yendo, para que nos entendamos, por este sector. Y por tanto, de una u otra manera, es el que podía causar la muerte. En tránsitos, vamos a ver, le damos así, y afectó a Plutón, iba hacia Plutón, ¿veis? Este aquí, ¿vale? También Neptuno, que es un planeta degenerativo, estaba aquí, encima de su Sol, por tanto, aquí. Por tanto, tenía debilidad también, o debilitamiento general. El Sol representa la vitalidad. Pero sobre todo hay una cosa que indica lo ineludible, lo inevitable. Y es que este planeta Júpiter, que tiene que ver con los procesos cancerosos, se puso aquí, en progresiones simbólicas, para los que sabéis astrología, ¿eh? Para los que no, imaginaos que Plutón, o sea que Júpiter ha caminado desde el nacimiento hasta aquí, y desde aquí da una oposición. Vamos ahora a coger la oposición, así, a ver si la marcamos, ahí, un momento, así, da una oposición a la Luna, ¿vale? Por tanto, irremediablemente, en la fecha oportuna, esta persona, teniendo el tránsito de Saturno opuesto a Plutón, Plutón rige la muerte y Saturno es el regente más negativo, el planeta posicionado más negativo para el sector de la muerte. Saturno oposición Plutón. Plutón es la muerte, Saturno el dispositor de la muerte, porque está en el sector 8. Neptuno estaba conjunto al Sol y había un debilitamiento de la vitalidad. Y luego, en progresiones simbólicas, Júpiter se puso aquí a los años que tenía y dio una oposición directa a la Luna en Cáncer. Y por tanto, precisamente el nombre es Cáncer en el estómago o en los procesos digestivos. Inevitablemente, con los movimientos planetarios, se veía que había unas posibilidades marcadas de fallecimiento, como así ocurrió. Esta es un poco, muy brevemente, la lógica astrológica. Lógicamente, los que no sabéis astrología no vais a entenderlo, pero yo lo explico por activa y por pasiva para que veáis, porque la lógica que quiero transmitir es por qué estos planetas tienen la fuerza para causar el fallecimiento de una persona. ¿Por qué? Esta es la idea, ¿no? Bien, amigos, no sé cuál es la lógica que mueve a las esferas, como decía Pitágoras, la ley de las esferas. Lo que me ha enseñado a mí la evidencia y el estudio es que todo forma parte de un conjunto y que estamos todos unidos, estamos conjuntados, y que un planeta y tu hígado están relacionados, que el planeta Marte tiene que ver con tu cabeza. Anda, qué cosas, qué barbaridad, pero es que cuando Marte está mal aspectado te das un golpe en la cabeza, ¿qué te parece? O Acuario, la libertad. Sí, pero rige las rodillas, y un día con un mal aspecto de Acuario te rompes una rodilla. Ahí va. Pero ¿dónde está el libre arbitrio? No existe. Es una herejía lo que está usted diciendo, y menos la astrología, que es una ciencia de brujos. No. La astrología es una ciencia empírica, matemática y estadística. No tiene que ver nada con la brujería. Otra cosa es los naipes y esas cosas que hacen los videntes. Yo no creo en eso, o creo relativamente. Creo en la ciencia y en el estudio metodológico. Lo que la radiación cósmica trae consigo, cuando son muy negativas, como en el caso que os he explicado al principio, son dolor y sufrimiento, o cambios incluso de la genética humana, del ADN. Esas radiaciones cósmicas pueden matar a un elemento biológico como es un diplodocus de toneladas de peso que desaparece en un instante por una radiación solar o una radiación cósmica. Bien, por lo que yo he visto por seres psíquicos que he investigado, es que en esa radiación existe un dictado, una percepción, que no toda la radiación que viene del espacio es negativa, algunas vienen con espíritu de crecimiento, con espíritu evolutivo. Y si la persona tiene desarrollada una percepción extraordinaria, o determinada percepción, no solo de los 5 sentidos, puede escuchar en esa radiación
puede ver en esa radiación, puede percibir en esa radiación emociones, sentimientos, imágenes, a lo mejor de 50 millones de años luz. ¿Qué os parece? ¿Os acordáis de la película de Superman que cuando va a desaparecer el planeta meten al niño en una nave y lo lanzan a la Tierra y aparece Superman? Y luego la kriptonita, que es el material de Krypton, que era el planeta, es capaz de enfermar al ser humano, al Superman, porque la kriptonita tiene la información del planeta. Bueno, pues los rayos cósmicos, la radiación que ahora viene, la radiación de Amaterasu, que es la diosa de la compasión japonesa, como la Virgen María, nos da información. Y a lo mejor si esa radiación viene de una colisión galáctica, nos viene la vida y milagros de una humanidad que vivía en una estrella parecida a la nuestra. Y hay seres que pueden percibir la vida, las imágenes, las emociones y los sentimientos de esa humanidad. Porque todo existe en el eterno presente. Porque lo que llaman los registros acásicos son, digamos, la televisión de los hechos que nunca se pierden. Los lazos emocionales nunca se pierden. El odio que tuviste en tal encarnación te persigue muchas vidas. Lo que soñaste, viviste, percibiste se queda en el espacio-tiempo. Y la radiación cósmica lo emite. Puede venir de millones de años luz, pero yo que tengo percepción, o tú que tienes percepción, además de ver una llamarada, de ver cómo se marchitan las hojas, resulta que hay seres que ven y escuchan y oyen y perciben lo que una humanidad de la galaxia vivió. O bien percibe la ley de la suprema inteligencia que está diciendo va a haber un cambio. Prepárense para un cambio. Su sistema solar va a cambiar de frecuencia. Y solamente vivirán los que se adapten a esa frecuencia. ¿Cómo? ¿Rezando? No. Rezando no. Nos adaptaremos si alcanzamos una vibración semejante a el cambio que se produce por esa radiación cósmica que viene de lejos. Historias interesantes que os dejo para reflexionar. Mi amiga Marta está desesperada. Está esperando que esta radiación de Amaterasu desaparezca, porque si no se queda sin vajilla, estropea todo lo eléctrico y el gato lo vamos a tener que llevar, entre comillas, al psiquiatra. Esta es la historia que os quería contar, pero no es una historia banal, no es una historia divertida, es una historia profunda. ¿Cómo podemos saber, y ya termino, ese dictado, esa información? Muy sencillo. Jung, el psicólogo de la escuela freudiana, Carl Gustav Jung, habló del inconsciente colectivo. Nosotros tenemos una sección que se llama el Consejo de Visiones, donde recibimos la información de gente psíquica como Marta, que percibe la vibración, que escucha, que ve, que siente. Y esa información, cuando la aglutinamos, tenemos y podemos saber lo que quiere la suprema inteligencia. Podemos prepararnos para un cambio. Como decía el extraterrestre que hemos ilustrado, ellos están en un universo caótico, igual que nosotros. Pero ellos saben cuándo va a haber cambios y se adaptan a ese cambio. Nosotros seguiremos rezando y haciendo Om, Om y todos los ritos del mundo, pero como venga un cambio, una radiación cósmica, se queda usted con su rito, con su Biblia, con su Corán, con sus fetiches, con sus movimientos, porque los cambios vienen por encima y con independencia de sus creencias. Muchas gracias y os espero en el próximo vídeo.